Hola, buenos días. Lo primero que tengo que hacer es agradecer a la gente que me invitó específicamente a hablar de este tema que es principal, es primordial y está específicamente definido como uno de los objetivos grandes de salud a nivel mundial. ¿Y cuál es este objetivo grande? Es mejorar la seguridad del paciente dentro de nuestras instituciones de salud, tanto a nivel de atención en consultorios, también a nivel hospitalario, pero también en otras áreas donde se brinda cuidados de salud. Es por eso que la idea es que revisemos básicamente en la primera parte algunos temas relacionados a la seguridad y un poco de historia, el cómo ha ido evolucionando esto y cuáles son los objetivos nuevos para los próximos 10 años. Y en una segunda parte evaluar un poco lo que es la gestión de riesgo y cómo en el área de la salud nosotros podemos específicamente definir y hacer gestión de riesgo en nuestros hospitales o en nuestras instituciones de salud. Entonces, lo que vamos a ver ahora se llama Tendencias y Visión Mundial sobre la Seguridad del Paciente y por eso vamos a ir viendo y escalando desde el año 99 hasta el 2000 y después qué nos espera a los que ya, cuando nosotros nos jubilemos, sigan específicamente estos nuevos profesionales en esta área. Dentro de los conflictos de interés, específicamente yo pertenezco a todas esas instituciones, por lo tanto cada vez que me refiero a alguna de ellas voy a decir que son regias, maravillosas, entre otras cosas, pero nos interesa mucho la parte clínica. Yo hago gestión de riesgo específica en la clínica Las Lilas y por lo tanto conozco muy de cerca el día a día en relación al manejo de seguridad clínica de los pacientes, cosa que cualquier profesional no debería perder. Entonces, ¿qué vamos a conversar hoy? Básicamente estos temas, como ya les dije, una pequeña introducción, algunas definiciones que vale la pena que nos pongamos de acuerdo, esta historia de este proceso y el avance en la seguridad clínica, qué pasa a nivel nacional, cuáles son los desafíos y unas pequeñas conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Específicamente, a nivel de la atención sanitaria, tenemos una cantidad de procesos impresionantes en el día a día. Todos estos procesos conllevan riesgos. ¿Y riesgos por qué? Porque en general los procesos, gran parte de ellos, son manejados por seres humanos, los cuales podemos cometer errores. Por lo tanto, la atención sanitaria actualmente se reconoce que es de riesgo tanto para el paciente, el cual puede tener un evento adverso, o bien para nuestros funcionarios. ¿Qué hizo esto? Que todas las instituciones a nivel mundial crearan en sus agendas de trabajo, sobre todo los ministerios, la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana, como objetivo principal y una de las metas, trabajar en pro de la seguridad de nuestro paciente. Entonces, ¿qué vamos a entender por seguridad de pacientes? Básicamente son todas aquellas actividades que están orientadas a disminuir los riesgos, que no se caigan, que no se ulceren, no hagan UPP, que no tengan errores de medicación, que no operemos la cadera que no corresponde, que identifiquemos correctamente al paciente, que no administre un medicamento oral cuando era indicado endovenoso, entre otras cosas. Por lo tanto, la idea de esta seguridad de pacientes es reducir los riesgos hasta un mínimo aceptable, pero básicamente con tres conceptos que se suman a esto. Conocimiento actualizado del momento, por lo tanto un profesional tiene que estar extremadamente actualizado en el área en el que trabaja. Por otro lado, con los recursos disponibles de la institución y además en el contexto que el paciente necesita que se le brinde esa atención. Por lo tanto, la seguridad del paciente, fuera de reducir los eventos, tenemos que ir evaluando que nuestro personal esté con el conocimiento adecuado, que tenga los recursos disponibles y además que satisfaga la necesidad del momento de este paciente. ¿Y qué vamos a entender por evento adverso? Básicamente, de acuerdo a la clasificación internacional que salió el año 2009, es todo hecho no deseado que ha causado daño en el paciente o bien lo ha podido causar, ligado a las condiciones de esta asistencia sanitaria, pero que obviamente no se relacionan con el diagnóstico de base por el cual ingresó. Por lo tanto, aquí, como ya les dije, tenemos las caídas de pacientes, que muchas veces, por muy suaves que sean, se producen fracturas y uno de los ejemplos que puedo dar es una señora que fue dada de alta, 90 años de edad, la cual se paró de su cama sola, pasó a través de las barandas y se deslizó suavemente por la muralla. Fractura de la T12. Entonces hay que siempre evaluar este tipo de eventos y nunca menospreciarlos como primer punto que debiéramos ver.
Pero hay otro concepto o dos conceptos que deberíamos separar entre evento adverso e incidente, porque eso es fundamental. En gestión de riesgo tratamos de trabajar más con los incidentes, o sea, prevenir que los errores lleguen al paciente. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de incidente o de evento adverso es cuando el evento llegó al paciente y le causa algo. Lo pinché, le puse el medicamento equivocado, pero cuando el evento no llega al paciente, o sea, iba a administrar un medicamento, pero me di cuenta antes de que estaba equivocada, yo voy a hablar de incidente. Y por lo tanto, los incidentes que son aquellas actividades o circunstancias que han podido causar un daño innecesario. En general, nuestros sistemas de vigilancia a nivel nacional y sudamericano están orientados solo a los eventos adversos. Pero para hacer gestión de riesgo, la idea es que nosotros siempre nos trabajemos con esto y así lo vamos a ver en las pirámides invertidas, porque cada 600 incidentes yo tengo un evento adverso grave. Entonces, la idea es que siempre veamos incidentes. Una vez que yo tengo el evento adverso, tengo que evaluar varias cosas y no es contar palitos y palitos, sino que tengo que ver el tipo de lesión, el tipo de daño, y el tipo de daño va de un evento desde sin daño, leve, moderado, severo, hasta la muerte del paciente, la incapacidad que produjo y específicamente en qué etapa del proceso asistencial. Porque es diferente que un paciente se me caiga en la admisión a que se me caiga cuando está hospitalizado en cama. ¿Por qué? Porque las recomendaciones y las intervenciones que uno hace son diferentes. ¿Cómo partió esto? Este tema de seguridad de pacientes que es tan relevante partió en el año 99 con el primer artículo publicado por el Instituto de Medicina en Estados Unidos que se llama El error es humano y que siempre que uno habla de seguridad tiene que tocar este tema. ¿Qué dijo el error es humano? Se evaluaron todos los hospitales en Estados Unidos y se llegó a la conclusión que los eventos adversos mataban 98.000 pacientes por año. O sea, es una cantidad impresionante. ¿Qué además se supo? Que era la octava causa de muerte si yo la ranqueo con accidente de tránsito, cáncer de mama y otras cosas. O sea, era importante. Representaban el 50% de los costos directos de la atención. Impacto, sobre todo para las altas gerencias hospitalarias. Y además representaban una cantidad de billones de dólares impresionante. ¿Qué pasó? Esto causó un revuelo impresionante entre las aseguradoras en Estados Unidos, más específicamente a nivel gubernamental. ¿Y qué se exigió? Específicamente en Estados Unidos se convocó a dos instituciones, que son las que lideran el área de seguridad a nivel mundial. Primero el IHI específicamente y segundo el Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta. ¿Qué les exigieron a ellos? Les exigieron lo siguiente. Después de estas cifras que eran abrumadoras, se les exigió que ellos tenían que reducir los errores relacionados a la atención médica en un 50% en 5 años. Entonces ellos lo primero que vieron fueron los datos. ¿Cuáles eran los principales eventos? Neumonía asociada a ventilación mecánica y trombosis venosa profunda. Por lo tanto, crearon una metodología nueva que se llama Bundle. Y aquí salieron los bundles que se usan mucho en control de infecciones. Y ellos dicen, los bundles son un paquete de medidas con las cuales yo voy a trabajar con la mejor evidencia, no más de 5 medidas específicas, ojalá 1A, 1B, que las voy a aplicar en forma conjunta para poder prevenir el error en el paciente. Por lo tanto, al paciente en el cual yo quiero impedir que desarrolle una neumonía, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a clasificar, lo voy a sentar en ángulo de 30, o sea, Fowler, puedo hacer enjuague bucal, etcétera, etcétera, etcétera. Qué importante desde el punto de vista de evento adverso tuvo la introducción de los bundles, que nos cambió el paradigma de la ocurrencia de evento adverso. Antiguamente nosotros decíamos que aquella enfermera que hacía la vigilancia de infecciones decía que tenía tasa cero en una institución, le hablo 10 años atrás, ella no hacía su pega. Era una floja y no hacía su pega. Con el bundle nos probaron que a través de adhesiones adecuadas podíamos mantener tasas cero, por lo tanto vimos que efectivamente podíamos eliminar estos eventos adversos. Por lo tanto, esto es muy importante en la actualidad. Por otro lado, después que salió el error en humanos, apareció este otro artículo que se llama Cruzando las brechas de la calidad en la atención de salud hacia el siglo XXI. Salió el 2001 y ¿qué pasó?
Antiguamente nosotros teníamos las dimensiones de la calidad para fabricar autos, para industria automotrices, para los vuelos aeronáuticos, etc. Pero no teníamos dimensiones de la calidad asistencial orientadas a uso hospitalario. Por lo tanto, este artículo, después de un análisis, nos dice las áreas para desarrollar la calidad asistencial en los sistemas de salud tienen estas dimensiones. Y por eso es que nuestra acreditación de prestadores las toca dentro de cada uno de los ítems que evalúa. Y básicamente atención central al paciente, equidad y eficiencia, pero todos reconocemos que la dimensión de seguridad es la que está hipertrofiada y es la que se tiene que trabajar, y así se definió desde esa época. Después, en 2003, la Joint Commission elaboró y entregó a nivel mundial las metas internacionales de seguridad de pacientes. Estas metas de seguridad de pacientes es lo mínimo que una institución debe realizar para llegar a parámetros seguros mínimos. ¿Cuáles son? Identificar correctamente al paciente, nos indicaron cómo, mejorar la seguridad de medicamentos de alto riesgo, hasta reducir el riesgo de caídas. A nivel de pregrado, esto es lo que los chiquillos tienen que aprender, tienen que saber. Es fundamental que sea insertado en segundo año, en tercer año y se vayan reconociendo paulatinamente. ¿Por qué? Porque casi todas las instituciones que están siendo acreditadas están normando esto adecuadamente, por lo tanto los chiquillos tienen que saberlo. Entonces, esto es el contenido mínimo a nivel de pregrado. Después de eso, tenemos un largo camino desde el 2002 hasta el 2008. ¿Qué pasó el 2002? Recién la Organización Mundial de la Salud nos dio algunas acciones muy generales para trabajar en pro de la seguridad del paciente. El 2004 ya se crea la Alianza Mundial de Seguridad del Paciente, que ese es uno de los principales hitos que hay que recordar. Y después, el 2007, esta misma alianza nos da las soluciones para la seguridad del paciente. Las 9 soluciones de seguridad del paciente son una extrapolación de las metas internacionales de seguridad del paciente, en la cual algunas se van dividiendo. Un ejemplo, la Joint habla de reducir el riesgo de infecciones, pero las 9 soluciones hablan de higiene de manos. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud tiene que liderar para países con plata, sin plata, entre otras cosas. Por lo tanto, sabemos actualmente que la seguridad clínica es el componente esencial de la calidad asistencial, es muy compleja de actuar, se orienta mucho a la seguridad de la institución y a la cultura de seguridad de la institución, y cuando uno tiene una institución virgen, esta cultura de seguridad se instaura por lo menos en 3 años, no menos. Entonces es un trabajo bastante largo para los comités de gestión. Y la idea es que uno pueda cumplir estos 3 objetivos que se nos exigen. Ver cuáles son nuestros procedimientos de mayor riesgo, asegurar que nosotros atendamos y aplique específicamente las medidas y las medidas de barrera para quienes lo necesiten y que las actividades se realicen correctamente. Y eso en salud, yo que estoy en el día a día, cuesta. Por lo tanto, siempre hablamos de esto, normemos. ¿Por qué? ¿Por qué normar? ¿Por qué capacitar? Porque la gente tiene que saber lo que tiene que hacer y saberlo bien y de memoria. ¿Ya? No es como yo quiero. Cada vez que la gente innova es horrible. La pirámide específicamente de Vincent, después de evaluar 1.5 millones de eventos adversos, él vio que 600 incidentes estaban en la base y solo un evento grave es el que está en la parte superior, que es la teoría del iceberg. Y principalmente esta teoría del iceberg está orientada a que yo solo notifico lo más grave. Por lo tanto, tengo una sensibilidad muy baja en relación a las vigilancias epidemiológicas. A nivel sudamericano, ¿qué tenemos específicamente? Tenemos el estudio IVEAS. Siempre hay datos americanos, europeos, etcétera, pero en Sudamérica, ¿qué hay? ¿Qué es con lo que nosotros nos podríamos comparar? Este estudio IVEAS es un proyecto que desarrolló la OMS con esos países que están ahí. Se evaluaron 58 centros en 5 países de América Latina, casi 12.000 pacientes fueron evaluados, y esto es lo que se encontró. Principalmente se hizo un estudio de prevalencia y un estudio de incidencia, o sea, se fueron siguiendo desde el ingreso de los pacientes en la incidencia hasta que fueron dados de alta. Lo primero que vemos que es mejor hacer vigilancia activa, prospectiva de los pacientes. ¿Por qué? Porque las tasas aumentan casi 3 veces.
Por lo tanto, lo primero que nos dio el IVEAS es que tiene que haber un profesional capacitado para hacer la vigilancia activa, evaluar pacientes. ¿Qué más encontramos? Que tenemos los 3 principales eventos que ocurren en América Latina. Primero, infecciones por lejos, después viene todos los relacionados a los cuidados y todos los eventos relacionados al uso de medicación. Dentro de infecciones destacan la neumonía, la infección del sitio operatorio y específicamente, otra cosa importante, tengo la flebitis, que es netamente de enfermería, el cuidado, más una asociación a las indicaciones médicas, ojo ahí, y además la sepsis. ¿Qué otra cosa importante nos demostró? Que el 60% de estos eventos era evitable, y aquí se nos introduce la evitabilidad de los eventos adversos. ¿Qué quiere decir eso de evitabilidad? Que si yo siguiera las normas de la institución, los protocolos, yo hubiera podido evitar el 60% de estos eventos. Lo que pasa es que la gente no lo sigue. En la práctica diaria no lo sigue. Por falta de capacitación, porque se lo olvidó, porque tenía el hijo enfermo, porque estaba, no sé, en su tercer turno largo o 3 días seguidos de práctica, entre otras cosas. Por lo tanto, sabemos que la incidencia a nivel mundial de los eventos alcanza un 10%, específicamente de cada 100 egresos hospitalarios, 10 pacientes desarrollan eventos adversos, y los estudios de incidencia nos hablan que básicamente tenemos 3 veces más. Por lo tanto, los eventos es un problema de salud pública a nivel mundial, y es por eso que tenemos que atacarlos. ¿Qué más nos dicen estos eventos y el estudio IVEAS? Que producen daño, y si lo vamos viendo, en verde claro tenemos los daños leves. Eso quiere decir que el paciente a lo menos se le controló signos vitales más seguidos. El daño moderado quiere decir que ya tuvo que pedirse una evaluación médica, se le pidieron exámenes y esos exámenes iniciales salieron alterados. Y grave quiere decir que lo tuve que trasladar a una unidad de mayor complejidad o tuve que reoperarlo. Y después viene el que fallece. Por lo tanto, todos los eventos, tanto de cuidado, medicación y otros, producen estos daños. En Chile, ¿qué pasa? En Chile tenemos un artículo publicado por la doctora Nancy Álvarez, que es una matrona que hizo su doctorado en esta área, y evaluó 32 hospitales de la red pública en Chile, de Arica a Punta Arenas, y ella llegó a una incidencia de 6,1. ¿Por qué esto es tan bajo en relación a la tasa internacional? Porque ella solo revisó ficha clínica, y una vigilancia activa es revisar ficha clínica y examinar de la punta del pelo hasta la punta de la uña del paciente. Pero qué importante encontró la señora Nancy. Evitabilidad. Fíjense la tasa de evitabilidad de Chile, 85. Nosotros aplicamos menos normas, somos más porfiados, y por eso tenemos más, podríamos tener más eventos. Dentro del desarrollo de la seguridad, la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente fue dando a la opinión pública, sobre todo del área hospitalaria, algunos retos mundiales. El primer reto, como todos conocimos, una atención limpia, es una atención segura, lava tus manos para atender al paciente. Y después salió cirugía segura, salvan vidas. Después viene errores de medicación y pacientes por la seguridad. Cuando salió la campaña de cirugía, o sea, de higiene de manos, se mostraron los 5 momentos, que son fundamentales, son simples. Les recuerdo que la adhesión a higiene de mano a nivel mundial alcanza un 40%. O sea, el 40% de las veces, o el 100% de las veces que tenemos que aplicar las técnicas de higiene de mano, que son extremadamente simples, no lo hacemos, y eso lo hacemos solo en el 40%. Hay instituciones y servicios que a mí me ha tocado evaluar que llegan a un 10%, a un 20%, que de verdad da susto. Por lo tanto, nos dieron las directrices fundamentales. También nos dieron las directrices sobre cirugía segura, salvan vidas. Salvan vidas, eliminan infecciones, las tasas cayeron, los pesos son significativos, y es básicamente hacer checklist específico en el pre, en el intra y en el postoperatorio. Cosa de asegurar que yo tengo todos los insumos, los profesionales listos para ese acto quirúrgico, y comprobé que era el paciente correcto y era el sitio en el que yo iba a operar en forma correcta. Disminuir los errores de medicación es un problema a nivel mundial. Los errores de medicación siempre están entre la segunda o tercera causa de eventos adversos dentro de una institución, la que sea. A nivel de atención primaria siempre es la primera causa.
Y se han desarrollado varias cosas, sobre todo para estos medicamentos que tienen nombres parecidos o se parecen mucho. Y dentro de eso nos enseñaron específicamente a diferenciar los medicamentos con nombre parecido, y esto es una nomenclatura internacional en la cual yo voy a destacar con letras en rojo y en mayúscula aquellas partes de la palabra del medicamento que se parecen como aparece aquí. Es una metodología extremadamente fácil que ha logrado disminuir cerca de un 50% los errores de medicación. Pero ¿qué más si estamos hablando de enfermería? Los 5 correctos. Es básico, pero cada vez que a mí me toca evaluar un error de medicación, yo les diría que en un 70% no se aplicaron los 5 correctos. Y uno va y le pregunta a la colega o al TENS, ¿qué pasó? Se me olvidó, no lo hice, estaba preocupado. Básicamente estos 5 correctos, pensando en la seguridad clínica, es una lista de comprobación para que el personal de enfermería verifique el paciente correcto y la medicación correcta. ¿Por qué? Porque cada vez que no administran, el mayor riesgo en el paciente es matarlo. Entonces, primer correcto, medicamento correcto, ¿se está administrando el medicamento correcto? No. ¿Qué pasa? Error de medicación, el cual se notifica, administración de medicamento incorrecto, el peor daño, muerte. Segundo, dosis correcta, ¿es la cantidad y la concentración del medicamento correcto? No. Error de medicación, lo puedo matar. Paciente correcto, ¿el medicamento se está administrando en el paciente correcto? No. Error de medicación, paciente errado, muerte o una reacción anafiláctica importante. Hora correcta, cada vez que no administramos a la hora correcta, los niveles plasmáticos del medicamento caen, no tiene el efecto terapéutico esperado. Si es un antibiótico podemos crear resistencia, problemas de infecciones, entre otras cosas. Pero básicamente, cuando yo no administro a la hora correcta, es un error de medicación por omisión, ¿ya? Y por lo tanto, puedo tener falla en el efecto terapéutico, muerte del paciente, y vía de administración correcta, error de medicación con una muerte del paciente, que tenemos una cantidad de noticias a nivel nacional que nos muestran que esto puede pasar. Después de eso se desarrolló específicamente los pacientes como aliados. La idea de la Organización Mundial de la Salud y sobre todo del IHI es acercar a los pacientes y que ellos nos digan cómo podemos prevenir los errores en ellos mismos. Y se crearon una serie de brochures, hay una cantidad de pacientes empoderados en todo el mundo. Actualmente el doctor Mañalich tiene un programa que se llama Paciente Empoderado, en el cual le enseña sus derechos y sus deberes, cosa de que se le explique lo que se está haciendo. Y finalmente, el 2009 nos entregaron una clasificación internacional. ¿Qué era lo que pasaba? Que yo en Santiago podía decir que una caída de paciente iba a tener definición A. En Puerto Montt, la enfermera que vigilaba decía que la clasificación de paciente era B. Por lo tanto, epidemiológicamente, con clasificaciones diferentes, no podíamos juntar datos a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, el 2009, la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente nos entrega un mamotreto muy grande, muy bueno para leer. Google, ustedes ponen clasificación internacional, enter y aparece el libro. Los que se dedican a esta área, léanlo. Para hacer todas las tesinas de trabajo antes de salir de los alumnos de pregrado, es súper bueno. ¿Cuánto conocen mis compañeros de esto, entre otras cosas? Y básicamente, ¿qué se nos definió? Que nosotros íbamos a tener los eventos adversos dentro de la institución de salud clasificados en 13 grandes grupos. Principalmente administración clínica, procedimiento clínico, hasta abajo, donde ocurren frecuentemente. Procedimiento clínico siempre se lleva el 80% de los eventos, porque aquí yo tengo todo. Tengo las UPP, tengo todos los errores de entrega de turno de las enfermeras, tengo todos los problemas relacionados a cirugía. Después de una cirugía que el paciente con hemotora, que hubo que reoperarlo, que se perforó, etc., todo entra ahí. Y después, obviamente, nuestras infecciones. Pero nos dejaron claro qué eran y cómo se debían vigilar. Lo peor que a alguien le puede pasar durante el acto clínico es que su paciente, por un error de uno, fallezca. Entonces, un paciente fallece por administración accidental de 60 unidades de insulina. ¿Por qué? Y eso es lo que uno tiene que evaluar. Básicamente, por una dosis errónea. El paciente murió debido a que la prescripción de 6 unidades de insulina fueron
abreviadas como CIU, cosa que en todos los hospitales de Chile pasa. Y la U fue confundida con un 0. Y el resultado fue administrar en vez de 6 unidades, 60. Entonces, si ustedes ven aquí específicamente, que es la letra con que el médico indicó, eso es un 0, por donde lo miremos. Esto es una causa frecuente y por eso ahora está prohibido poner 6U. Uno tiene que escribir la palabra unidades, ¿ya? La tasa de errores en la prescripción a nivel de médicos, cuando el médico indica y escribe, llega a un 8% específicamente. ¿Qué además pasa? Esta área de seguridad clínica es una decisión de la institución, tiene que estar dentro de la meta, la misión y la visión de la institución y por lo tanto, la gente administrativa, directores de hospitales, etcétera, tienen que pensar que vamos todos en un barco y que el problema es de todos, no solo del grupo de blanco, que en general pasa eso, no nos entiende. Uno dice, ¿saben qué? Tengo un tubo endotraqueal que es súper malo, se desinfla, los pacientes se lo autorretiran, evento relacionado a procedimiento clínico. Y uno no sabe por qué se autorretiran tanto, porque el CAF es muy malo. ¿Por qué? Porque compraron el más rasca que había en el mercado. Por lo tanto, esto es un problema de todos. Dentro de la evaluación de la calidad asistencial tenemos varios modelos de acreditación. Los modelos de acreditación principalmente, los más fuertes son el de la Joint Commission, tenemos 2 clínicas acreditadas a nivel nacional y para nosotros aquí en Chile la acreditación de prestadores institucionales que lidera la Intendencia de Prestadores de nuestro ministerio. Los 2 procesos son absolutamente diferentes. Este está más orientado a revisar normativas, procedimientos y cosas escritas y el de la Joint Commission está orientado a evaluar procesos, ¿ya? Con evaluaciones absolutamente diferentes. Si una institución acredita a nivel nacional, no quiere decir que va a acreditar por la gringa o viceversa, porque se ven puntos y enfoques diferentes. ¿Qué se ha adelantado en Chile en pro de la seguridad del paciente? La ley 20.584, que cuando salió, quedamos todos en la escuela de enfermería así, atacados. Porque cómo voy a llevar a mis alumnos, acuérdense que no podíamos ver registros clínicos, etc. Pero esto es muy bueno y apareció bien porque le exige, o sea, los pacientes tienen que saber sus derechos y el paciente empoderado previene los errores y los eventos. Por otro lado, ahora nos aseguramos a través de este certificado de inscripción en el registro de prestadores que yo soy enfermera. Por lo tanto, yo no puedo entrar a trabajar a ninguna institución de Chile en salud si no tengo este certificado. Y eso es fundamental. Eventos. ¿Qué pasó aquí? Un error de medicación que mató al paciente, que eso es muy grave y es un centinela y por lo tanto hay que analizarlo como centinela. Y básicamente confundieron insulina con heparina. Por lo tanto, cuando yo tengo un error, siempre piensen que el que produjo el error es el gatillo, pero en general los eventos y la causa raíz de ese error viene más atrás y en el 90% de las veces es problemas de los procesos. Compramos cosas que se parecen, no capacitamos a los chiquillos, permitimos que los enfermeros trabajen en turnos por todos lados, lleguen agotados al turno nuestro, etc. Por lo tanto, el error es humano, no puedo cubrir el error, o sea, no lo escondan, notifíquenlo, avísenlo. O sea, tenemos que evitar que le pase a otro paciente, si ese es el objetivo de esto. Tengo un error, uno analiza, para el error, hace las barreras y no vuelve a ocurrir ese error. Y además, siempre aprender de estos errores, que eso es fundamental. Y así orientamos el análisis. Por eso nosotros tenemos que erradicar los mitos fuertes que hay. Eso que cometí un error y nos retan y nos echan, porque maté a alguien, administré un medicamento que no era, operé la cadera que no era. Lo castigo. Nosotros lo que tenemos que hacer es aprender de estos errores y mejorar nuestro sistema. Y lo bueno de hacer gestión de riesgo en las instituciones de salud es que esta pega cambia todos los días es diferente. Un día estamos preocupados de toda la parte quirúrgica, otro día vamos a los errores de medicación, otro día nos dicen, oye, administré el medicamento más moderno, ahí uno tiene que estudiar, revisar qué diante era, cómo era la fisiopatología, farmacología. O sea, es una pega maravillosa. El primer caso donde se
demandaron enfermeras que mataron a un paciente, que es el caso muy conocido de Denver. Y básicamente en el 96 un error de medicación ocurrió en el hospital de Denver, ocasionó la muerte de un recién nacido. ¿Por qué? Por la administración por vía intravenosa una dosis 10 veces superior a la prescrita de penicilina benzatina. Como consecuencia de ello, 3 enfermeras, no solo una, 3, las que estaban en turno, fueron llevadas a juicio. ¿Con qué cargo? Homicidio por negligencia criminal. Grave. Le pidieron a los 2 expertos en Estados Unidos que revisaran el proceso de ese error completo. Y ellos llegaron a la conclusión que habían 12 fallos, y 12 fallos relacionados a el proceso. O sea, la institución no era la segura. No es que el profesional se haya equivocado adrede. ¿Cuáles fueron ellos? Si hacemos específicamente la teoría del queso, podemos ver que primero se había indicado un medicamento que no era necesario para ese paciente, o sea, había un error de indicación médica. Segundo, la orden médica era absolutamente legible y no se entendía, o sea, no se entendía si era intramuscular o endovenosa. Tercero, falta de verificación de la orden médica por el farmacéutico, el medicamento venía mal etiquetado y además las enfermeras tenían inexperiencia en el manejo de esa droga. La penicilina benzatina no se pone endovenosa, no se pone endovenosa. Cuando yo la tiro al suero, chiquillos, se pone un líquido blanco. Y acuérdense que cuando lo único blanco que yo puedo administrar por vía endovenosa es la nutrición parenteral. Cualquier otra cosa que yo vaya a administrar y se ponga turbia, hay que pararla al tiro y preguntar. O sea, a mí me enseñaron de chica, cualquier cosa endovenoso, turbio, pare, stop, pare. Después de que los médicos específicos y expertos analizaron, el jurado exculpó a estas enfermeras. ¿Por qué? Porque demostraron el proceso. Lo mismo ocurrió en Brasil, y que un químico farmacéutico después del cauce raíz también demostró el cauce raíz, que era un problema del hospital, y por lo tanto ella también salió libre de toda culpa. Hay un tema que es fundamental que uno tiene que discutir, y esto es como lo nuevo. Hemos hablado que nuestra atención sanitaria produce eventos adversos en los pacientes, los cuales tienen diferentes capacidades de daño, pero yo puedo hacer que se interne una UCI, lo tengo que reoperar, etcétera, o se me muere el paciente. Pero hay un término que se llama segundas víctimas, y eso es lo que, entre comillas, en seguridad la lleva para estos próximos 5 años. Las investigaciones en el análisis del comportamiento de la institución sobre estas segundas víctimas, o bien cómo ellas se comportan, es fundamental para entender el qué vamos a hacer con ellos. Y las segundas víctimas básicamente son aquellas, los profesionales del área de salud que cometen o gatillan el evento. La enfermera que administró el medicamento y mató al paciente. Entonces, básicamente, el paciente que sufre el evento es la primera víctima. De acuerdo a los datos internacionales, en una institución de salud, más o menos el 15% de los funcionarios han estado involucrados en algún evento adverso. Por lo tanto, estas segundas víctimas son estos profesionales sanitarios. ¿Qué pasa con ellos? Específicamente se convierten, y francamente se convierten en víctimas, porque después del evento todo el mundo es general. Y todo es el mundo del general que ganó la batalla. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? ¿Por qué no te fijaste? Entonces, eso no se hace. Básicamente, ¿por qué? El otro día tuvimos un evento donde yo trabajo, y básicamente fue porque le di una indicación verbal a la enfermera que ella no entendió bien, porque tenía aquí 3 gritándole por otras cosas, falta cama, no sé qué, etc. Ella no entendió que era intramuscular y estaba preparando endovenoso el medicamento. Por otro lado, había recién peleado con un médico que la había subido y bajado, más otra persona que también la había, entonces ella estaba estresada, y al momento de ir a preparar el medicamento, se equivocó de vía. Pinchó y se dio cuenta. Y retiró al tiro, no había administrado ni 0,1 cc. Pero de todas maneras es un evento adverso, es un error de medicación, pero eso fue la presión del sistema. Por eso que actualmente la gente, sobre todo en los hospitales gringos, el que prepara medicamentos lo hace en la estación de enfermería, y se ponen específicamente algo que la identifique en preparación de medicamentos.
Eso quiere decir que nadie te va a molestar para nada. Nadie te va a decir, jefa, llegó el de la cama 4, jefa, no sé qué. O sea, la idea es decir, ojo, esto es un proceso extremadamente importante y grave, que yo tengo que estar tranquila para calcular gamma, para diluir correctamente, el medicamento correcto, entre otras cosas. Súper simples las intervenciones, pero sirven. Estas personas en general se sienten responsables, y sobre todo cuando son gente que lleva 10, 15 años de tradición. Ellos piensan que fallaron y piensan que realmente están ya poniéndose viejos, etcétera, y que no tienen los conocimientos adecuados, y muchas veces los tienen. Les producen específicamente cuadros clínicos extremadamente complejos. Hay gente que ha llegado a la depresión y se han suicidado. Porque uno estudia enfermería, uno estudia medicina, uno estudia tecnología para salvar la vida de la gente, que es lo que nos enseñan. No para matar. Y no es que uno y yo siempre que tengo un evento le digo, oye, si la gente no se levanta en la mañana así, hoy día voy a matar a 3. No. O sea, no, es un accidente. Y por lo tanto, el 90% de eso colaboró lo mal que tengo estructurada mi institución en cuanto a normativas, protocolos, capacitación. Entonces, eso es lo que yo tengo que entender. No culpar a, te equivocaste, no. Por lo tanto, tiene un efecto personal devastador y también en la familia en general dejan de trabajar. ¿Qué pasa? Cuando esta segunda víctima avisa que hay un evento, queda el revuelo. Maté a un paciente. Produje un error de medicación grave que el paciente terminó en la unidad de cuidado intensivo y estaba 5 minutos antes del alta. Lo primero que pasa es caos. Todo el mundo salta, todo el mundo cuchichea y empiezan los pelambres. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace un gestor de riesgo? Lo primero que tiene que hacer es ir a hablar con la persona para que inmediatamente nos cuente qué fue lo que pasó. Y nos interesa saber qué pasó a nivel de su vida, porque muchas veces si a mí me llaman, yo tengo 3 hijos, y me dicen, oye, tu hijo se fracturó, lo único que yo quiero es salir corriendo. Por lo tanto, uno tiene que ver qué pasó en tu vida, tienes problemas, hiciste muchos turnos, cómo estás, entendiste, después uno revisa registros, entre otras cosas. Después hace reflexiones, y se habla de reflexiones intrusivas porque la gente dice, oye, ¿viste lo que le pasó a la Juanita? Sí, pues se anda volando. Si se separó, por eso anda volando. O sea, no. Restauración de la integridad personal, y esto cuesta mucho, soportando la Inquisición, porque todo el mundo empieza a preguntar, y eso es lo más terrible de todo. Por lo tanto, uno tiene que reunir de inmediato, cuando ya hace el análisis, reunir de inmediato a todo el equipo que participó, lo que incluye desde el que compró la cosa hasta el que la utilizó, y decir lo que pasó y mostrar dónde fueron los fallos, que en general son 3 o 4 fallos, no es solamente uno. Compraste mal. ¿Por qué compraste mal? Porque te dieron pocos recursos. Ya, ¿por qué le diste pocos recursos? Y miren lo que terminamos. ¿Por qué? Porque los 2 medicamentos, las ampollas eran absolutamente iguales. No se leían adecuadamente, no vienen con los códigos internacionales, entre otras cosas. La prevalencia de las segundas víctimas, de acuerdo a los países, sobre todo en Estados Unidos, que están bastante estudiados, va entre un 10 a un 43%. O sea, eso es mucho. Mucho. Y por lo tanto las instituciones que están haciendo gestión de riesgo tienen que tener un departamento especializado con un psicólogo laboral para que oriente a esta persona, si no vamos a terminar en suicidio. ¿Qué le pasa a la señora que produce el evento? Culpa. Después le da rabia por haber sido tan pajarona. Siempre me dicen lo mismo, Nali, fui muy pajarona. Después frustración. Y eso dura semanas o meses, no es una cosa que pasa en el mismo día. Y después miedo a volver a equivocarse. Y en las mujeres, sobre todo en el equipo de enfermería, ojo, ¿qué es lo que nos pasa? Tenemos una pérdida mayor de la reputación profesional y que muchas veces nos obliga a cambiarnos de hospital. Entonces aquí tenemos que tener, las mujeres en sí somos más agresivas con nuestro propio género que si un hombre hubiera cometido el error. Entonces también hay que saber manejarlo. O sea, chiquillos, cuando uno va a hacer un comentario ácido, muérdanse la lengua. Ya, si no es productivo, si no va a ayudar en el proceso, muérdanse la lengua. Además, se nos exige actualmente, hasta esta época, yo diría el año pasado, la idea era no culpes a nadie.
evalúa el proceso, pero también tenemos personas profesionales del área de la salud que se equivocan una vez, que se equivocan 2 veces, que se equivocan 3 veces, que se equivocan 4 veces. Y es básicamente por negligencia, porque no están ahí, porque uno por más que los eduque, los capacite, ponga barreras, siguen haciéndolo. Entonces, en esas cosas específicas, actualmente la literatura nos está enseñando cómo manejar esas personas. Y dentro de eso nos dice, tienes que etiquetar prácticas que son imprescindibles. O sea, todas estas prácticas que podrían ser las 6 metas internacionales de seguridad del paciente son obligatorias para todo el que trabaja en esta institución. Y el que no lo hace tiene el riesgo de ser mandado a capacitación, ser despedido. ¿Por qué? Porque se sabe que son las mejores barreras para evitar los principales eventos. Entonces, ahora, de aquí a 5 años más, la idea es que en nuestros hospitales pongamos esto como normativo. O sea, realmente hay que cumplirlo un 100%. Y para eso tenemos que auditar, tenemos que supervisar, pero supervisar lo que realmente sirve, no supervisar tonteras. Acuérdense que la acreditación dice que el indicador que se crea mida lo que tiene que medir y que el cálculo de la muestra sea representativa para poder hacer una extrapolación y una inferencia estadística de lo que yo estoy evaluando. Por lo tanto, aquí, fuera de eso, uno tiene que saber mucha estadística para poder ir aplicando muestras representativas y saber muy bien los procesos para específicamente poder diseñar qué es lo que yo voy a medir en cada proceso. Si es infección de sitio operatorio, ¿qué es el evento? ¿Qué es lo mejor que yo puedo supervisar como una práctica obligatoria? ¿Cuál, en general, para prevenir infecciones? Básicamente yo tengo 3 cosas que hacer. 1, cumplimiento de la técnica aséptica, preparación de piel del paciente, antibiótico profilaxis. ¿Qué es lo que más pesa dentro de la producción de infección? La antibiótico profilaxis. El 48%, o sea, si yo aplico una antibiótico profilaxis adecuada al paciente, yo puedo disminuir las tasas de infección en un 48%. Por lo tanto, dentro de lo que yo debiera evaluar en eso es el cumplimiento del antibiótico profilaxis y no lo otro. Porque acuérdense que uno maneja un hospital muy grande y que tiene que evaluar una serie de procesos y tampoco nos vamos a pasar supervisando. Por lo tanto, las oportunidades de mejora en seguridad tenemos 2 áreas. Tenemos países que están en desarrollo y en transición y tenemos países que están desarrollados en esta área de seguridad. Básicamente, ¿qué necesitamos identificar? Primero, nuestros problemas, o sea, hacer vigilancia activa y en eso nos vamos a dedicar los próximos 5 años y después de eso hacer soluciones específicas, o sea, aplicar la práctica basada en la evidencia en esta área de seguridad. Y además, implementar la cultura de seguridad. Sin cultura de seguridad no hay disminución de los eventos. Uno de los temas principales de la cultura de seguridad dentro de una institución es la vigilancia epidemiológica. A mayor vigilancia, mayor cultura de seguridad y eso está definido. Y los países desarrollados, básicamente ellos están fuera, ya evaluaron su cultura de seguridad, pero ahora la están integrando a su sistema. Nosotros estamos recién tratando de evaluarla, ellos la están integrando principalmente. ¿Cuál es el futuro? Países como España, que nos llevan años luz en seguridad, Estados Unidos, Canadá, la sustentabilidad del sistema. Ese es el objetivo. En el último congreso, el primer foro sudamericano de seguridad clínica, que fue hace 3 semanas atrás, el eslogan era la sustentabilidad del sistema. O sea, ya tienes vigilancia, ya estás haciendo cosas, estás disminuyendo los eventos, ahora manténlo. Manténlo, cosa que los eventos caigan a la mínima expresión. Y los países en desarrollo, vigilancia activa, personal capacitado de acuerdo a su función, fundamental. Aplicar práctica basada en la evidencia, fundamental que nuestras normativas se estructuren en relación a práctica basada en la evidencia. No puede ser que una normativa de una institución diga como referencia norma técnica del Hospital Mapocho. Eso no es evidencia. Aquí estamos esperando que sea evidencia 1A, 1B, por lo tanto hay que invertir en cursos de búsqueda sistemática, entre otras cosas. Y cumplir lo normado y lo protocolizado, específicamente los contenidos mínimos necesarios en los cuales yo voy a exigir un 100%. Por lo tanto, conclusiones, la seguridad del paciente es un problema
con diferentes matices, pero afecta a todos los países, por lo tanto es un problema de seguridad pública. Es un área que se está recién desarrollando en Chile, por lo tanto aquellos que quieran estudiar esto van a tener pega en cualquier lado, ¿ya? En general, uno al tiro llega a cargos un poco más altos a nivel de jefatura, pero hay que probar que uno es bueno. Pero la verdad es que yo siempre le digo a los chiquillos que vienen recién saliendo que traten de hacer diplomados o magísteres en esta área, porque como es un área nueva, como ellos son jóvenes, van a tener 20, 30 años de producción. No las señoras que ya estamos, así como yo, viejita, que recién me pongo a estudiar esto y voy a tener 5 años de producción. Entonces los chiquillos jóvenes van a llegar y van a llegar súper lejos. Cuantificar el problema, ¿por qué? Porque tenemos que entender qué pasó con esto. A mí cuando se me cae un paciente en mi clínica, yo sé lo que pasó. Y sé dónde, ¿por qué? Porque ya nos ha pasado. Es tanto que sabemos que lo que pasamos que nosotros hemos disminuido los últimos 2 años de tasas de 3% caída a 1,7% y ahora tenemos 0. 0. Y nuestro sistema de vigilancia es activo y además tenemos un 84% de sensibilidad, o sea, logramos detectar el 84% de todos los eventos que ocurren en la institución. O sea, eso es muy bueno. Por lo tanto, nuestras tasas son súper buenas. El método epidemiológico es fundamental y hay que aprenderlo. Por eso, cuando estudien esta área, vean los programas de los diplomados de los magísteres y tienen que ver que tenga básicamente fuera de calidad, etcétera, etcétera, epidemiología y estadística. Y un curso de específicamente búsqueda sistemática. O sea, esos son los 3 ítems que son necesarios para esta área. Chiquillos, la seguridad cuesta, cansa, agota, sobre todo convencer a toda la institución. Por lo tanto, uno tiene que tener a alguien que también nos apoye. Muchas gracias por la atención.